3 segundos bastaron para que Sandra McCabe decidiera que Nathaniel Cole no pertenecía al salón de primera clase. Su traje hecho a medida, su porte elegante y su expresión serena no significaron nada ante los prejuicios profundamente arraigados en su mente. Lo que vio fue lo único que necesitó para sentenciarlo, su piel. Seguridad, susurró Sandra con la voz baja, los ojos entrecerrados con esa sospecha pulida tras años de costumbre. Nadie a su alrededor cuestionó su decisión. Nadie se atrevió a interrumpir la escena. Porque, en el fondo, muchos pensaban como ella. Lo que ninguno sabía era que ese hombre al que intentaban sacar silenciosamente del salón exclusivo no era cualquier pasajero. Era Nathaniel Cole. Fundador de Cole Dynamics. Visionario. Creador de una de las plataformas de inteligencia artificial más influyentes del mundo. Y en ese momento, solo quería esperar su vuelo tranquilamente. Su expresión no cambió cuando 2 agentes de seguridad se le acercaron. No hubo resistencia. Ninguna palabra subida de tono. Ninguna queja. Solo un gesto medido mientras entregaba sus documentos por segunda vez. Mientras la multitud a su alrededor evitaba el contacto visual, haciéndose pequeños en su silencio. Solo un joven lo reconoció. Jamal Barnes, interno de Regalis Airways, miró con incredulidad cómo uno de sus héroes era tratado como un impostor. El mismo hombre cuyas conferencias había estudiado. Cuyos sistemas operaban en aeropuertos como ese. Jamal sintió un nudo en el estómago mientras Nathaniel era escoltado como un delincuente. Nathaniel, en cambio, sacó su teléfono con calma. Marcó un número cifrado. Protocolo Raven. Activar modo observación. Con esas palabras, el destino de Regalis Airways comenzó a escribirse en tinta indeleble. No sabían con quién se habían metido. Creyeron que estaban sacando a un hombre sin importancia. Que habían hecho lo correcto. Que nadie notaba, que nadie se atrevía a decir nada. Se equivocaron. Lo que provocaron fue una reacción que llevaba años en construcción. Una respuesta diseñada para ese momento exacto, cuando la discriminación se mostrara sin pudor frente al poder que se había formado en el silencio, en la estrategia y en la preparación. Porque Nathaniel Cole no era solo un empresario. Era un arquitecto de sistemas. Un diseñador de futuros. Y en ese futuro que él había previsto, la justicia tenía aliados inesperados, pero implacables. Si esta historia ya te atrapó, déjanos un like y suscríbete al canal. Lo que viene a continuación no te lo puedes perder. El Bentley negro y reluciente se detuvo frente a la terminal de salidas del Aeropuerto Nacional de Washington con la elegancia de un susurro. Nathaniel Cole bajó con calma, ajustando los gemelos de platino que llevaba en las mangas, un regalo que se hizo a sí mismo tras cerrar su primer acuerdo multimillonario. El chofer, impecable en su uniforme, se inclinó con respeto. ¿Necesita ayuda con el equipaje, señor Cole? Solo el de mano, James. Ya casi no viajo con más que eso. Tomó la maleta ligera con una mano firme y miró el edificio del aeropuerto. A sus 42 años, Nathaniel tenía la presencia de alguien que sabía exactamente quién era y cuánto valía. Su traje Tom Ford resaltaba su porte atlético y su andar proyectaba una seguridad que se sentía, incluso antes de verlo. ¿Necesitará que lo recoja al regresar? Te mandaré los detalles cuando aterrice en San Francisco. Toma el resto del día libre. Gracias, señor. Al ingresar a la terminal, Nathaniel percibió esa energía conocida, ese cambio sutil que ocurría cada vez que entraba a espacios que no estaban pensados para hombres que lucen como él. Miradas breves de curiosidad. Silencios incómodos. Una mujer blanca que apretó su bolso con fuerza apenas lo vio pasar. Nathaniel no reaccionó. Había aprendido a no hacerlo. Darles una reacción era entregarles poder. Y eso era algo que ya no estaba dispuesto a hacer. Se dirigió al mostrador de primera clase de Regalis Airways. 2 agentes conversaban despreocupadas. Una de ellas, joven y con sonrisa amable, se llamaba Erika, según su placa. La otra, más mayor, llevaba el nombre Sandra McCabe. Ella se detuvo al verlo acercarse y lo observó con detenimiento. Buenos días, saludó Nathaniel, deslizando su identificación y su tarjeta de viajero frecuente platino. Vuelo 11:30 a San Francisco.
Sandra tomó los documentos con una sonrisa que no le llegó a los ojos. ¿Negocios o placer, señor Cole? Nathaniel Cole. Negocios. Sandra lo miró otra vez, como si estuviera buscando que su rostro no coincidiera con la identificación. Se inclinó hacia Erika y murmuró algo. Nathaniel escuchó apenas. Ese del startup, seguro tuvo suerte con el dinero. No respondió. Estaba acostumbrado a ser reducido a eso, el tipo con suerte. El afortunado. El que seguro heredó algo. Nadie imaginaba las noches en vela. Las puertas cerradas. Los rechazos sistemáticos. Erika le entregó su pase de abordar con cortesía. Primera clase. Puede pasar por el carril premium. El embarque comienza a las 10:45. Nathaniel asintió y se marchó, sintiendo los ojos de Sandra clavados en su espalda. El control de seguridad fue, como casi siempre, una combinación de rutina e incomodidad. Nathaniel se acercó con su pase de abordar y su identificación en mano. El agente de la TSA apenas lo miró antes de marcar algo en su pantalla. Una luz roja parpadeó. Ha sido seleccionado para una revisión aleatoria, señor, anunció el agente sin emoción. Nathaniel no discutió. Nunca lo hacía. Sabía que luchar en ese momento era inútil. Conocía las estadísticas. Él, con su piel oscura y su presencia segura, era seleccionado aleatoriamente en más del 70% de sus vuelos. Levantar la voz solo reforzaría estereotipos. Así que levantó los brazos con paciencia y esperó. Un segundo agente pasó el escáner por su cuerpo, mientras otro revisaba su maleta. Le pidieron quitarse los zapatos, el cinturón, revisar el forro de su chaqueta. Todo minuciosamente. Un espectáculo silencioso frente a una fila de pasajeros que lo observaban como si ya hubiera hecho algo mal. 30 minutos después, finalmente liberado, caminó hacia la entrada del salón de primera clase. Un joven agente rubio lo recibió con una sonrisa. Buenos días, señor. ¿Su pase de abordar e identificación? Nathaniel estaba a punto de entregarlos cuando, de repente, apareció Sandra McCabe, respirando con dificultad, como si hubiera corrido. Yo me encargo, Ryan, dijo con firmeza. Ryan frunció el ceño, pero se apartó obediente. Sandra tomó los documentos y comenzó a examinarlos con una lentitud exagerada, girando el pase, mirando y remirando la pantalla como si buscara una excusa para decir no. ¿Hay algún problema?, preguntó Nathaniel con voz tranquila. Solo siguiendo el protocolo, señor, dijo, usando señor como si fuera un insulto. No es común ver este tipo de boletos. Estas son áreas muy exclusivas, y tenemos que asegurarnos de que todos estén en su lugar correspondiente. Alrededor, varios pasajeros se detuvieron a mirar. Nathaniel sintió las miradas. Algunas de curiosidad. Otras de juicio. Nadie intervenía. Le aseguro que este es mi lugar correspondiente, dijo con calma, pero con firmeza. Sandra entrecerró los ojos. Tecleó algo más. Este pase parece generado externamente. ¿Fue adquirido por usted o por su empleador? Lo compré yo mismo, respondió, manteniendo la mirada. Un hombre mayor, de polo y pantalones caqui, soltó una carcajada. Quizás se equivocó de puerta. Clase turista está por allá. Señaló con el pulgar. Algunas risas se escucharon. Sandra no lo detuvo. Al contrario, pareció más segura. Voy a necesitar ver otra forma de verificación, dijo. Esto no me cuadra. Nathaniel, sin una palabra, sacó de su billetera una tarjeta negra metálica. American Express Centurion. La legendaria. La que casi nadie tiene. ¿Esto ayuda? Sandra la miró, parpadeó por un momento. Pero se recuperó rápido. Cualquiera podría tener esa tarjeta, murmuró. Y sin más, tomó el teléfono. Voy a llamar a seguridad. Ryan dio un paso adelante. Señora McCabe, quizás eso no sea necesario. Gracias, Ryan, interrumpió ella. Ya tomé una decisión. Nathaniel volvió a guardar la tarjeta. Su postura seguía firme. Su rostro, neutral.
Pero por dentro, algo se activaba. Algo que había enterrado muchas veces. Esta vez, no pasaría. Minutos después, apareció un supervisor de seguridad. Alto, de cabello entrecano y porte militar. Su placa decía Dube Grant. ¿Cuál es el problema aquí?, preguntó con voz firme. Este pasajero intenta acceder al salón con documentación que considero sospechosa, dijo Sandra. Grant tomó los documentos, los revisó con profesionalismo. Todo está en orden, dijo tras una pausa. No me parece suficiente, insistió Sandra. Deberíamos retirarlo del área mientras aclaramos la situación. Grant dudó. Luego miró a Nathaniel. ¿Podría acompañarme unos minutos, señor Cole? Solo procedimiento. Por supuesto, respondió Nathaniel, ya anticipando cada paso del protocolo. Ya lo había vivido demasiadas veces. Y mientras caminaban hacia la oficina de seguridad, su mirada se cruzó brevemente con la de Jamal, que desde lejos observaba todo con el corazón en un puño. Jamal no dudó. Sacó su teléfono y empezó a escribir un mensaje urgente. Acaban de sacar a Nathaniel Cole del salón. El mismísimo Nathaniel Cole. Estamos en problemas. Mientras caminaba junto al supervisor Grant por los pasillos internos del aeropuerto, Nathaniel mantenía su porte erguido, el paso firme, la expresión neutra. Años de experiencia le habían enseñado a conservar la calma bajo presión. Sabía que, para muchos, una ceja levantada era suficiente para encender prejuicios. Su estrategia siempre había sido el control absoluto, del tono, del cuerpo, del silencio. Llegaron a una pequeña sala sin ventanas, utilizada normalmente para reuniones internas de seguridad. Grant le ofreció asiento y cerró la puerta con cuidado. Luego, se sentó frente a él, dejando los documentos sobre la mesa. Señor Cole, dijo con un leve gesto de respeto. Permítame comenzar diciendo que lamento lo ocurrido. Sus credenciales están en perfecto orden. Esto no debió pasar. Nathaniel lo observó unos segundos antes de responder. Entonces, ¿por qué está pasando? Grant suspiró. Sus ojos se desviaron un instante hacia la puerta cerrada. Luego bajó la voz. Conozco el protocolo mejor que nadie. Y también sé cuándo se aplica con excesiva rigidez. Lo que hizo la agente McK fue, en el mejor de los casos, un exceso de celo injustificado. Nathaniel inclinó la cabeza ligeramente. ¿Y en el peor? Grant lo miró de frente. Discriminación. Aunque no sea políticamente correcto llamarlo así. Hubo un silencio denso. Nathaniel asintió, como si acabara de confirmar algo que ya sabía. Sacó su teléfono, escribió un mensaje corto y lo envió. Luego lo colocó boca abajo sobre la mesa. Agradezco su honestidad, señor Grant. No estoy interesado en humillar a nadie. Pero sí en la verdad. Y en las consecuencias que deben seguirla. En otro rincón del aeropuerto, Jamal Barnes se escondía detrás de una columna mientras su teléfono vibraba con respuestas. Había enviado mensajes a varios compañeros del área de TI. La reacción fue inmediata, sorpresa, indignación, incredulidad. ¿De verdad lo detuvieron? Nathaniel Cole, el fundador de Cole Dynamics. Si esto llega a redes, estamos acabados. Jamal apretó los labios. Era solo un interno, pero sabía que lo que había presenciado era grave. Abrió una nueva conversación y comenzó a grabar una nota de voz. Hola Derek, soy Jamal. Estoy en el aeropuerto. Sandra McK acaba de mandar a detener a Nathaniel Cole. Sí, el Nathaniel Cole. Lo sacaron del salón sin justificación. Dijo que activaría el protocolo Raven. No sé qué significa, pero su cara no era la de alguien improvisando. Algo va a pasar. Mientras tanto, en la sala de seguridad, Grant se incorporó. He verificado nuevamente en el sistema. No hay alertas, no hay errores. Usted es pasajero de primera clase con todos los derechos. Voy a escoltarlo personalmente de vuelta al salón. Nathaniel se levantó. No será necesario. Mi vuelo abordará pronto. Y usted ya ha hecho suficiente. Grant dudó un instante, pero asintió. Cuando Nathaniel se dirigía a la puerta, el supervisor añadió.
para lo que vale, reconozco quién es usted. No por fama, sino por su trabajo. Esto no debería haber pasado. Nathaniel solo respondió con una mirada firme. Al salir del cuarto, revisó su teléfono. Había una nueva notificación. Un número desconocido. El mensaje decía: Señor Cole, soy Jamal Barnes, interno en Regalis. Lo que hicieron estuvo mal. Varios aquí lo respetamos. Nathaniel escribió una breve respuesta. ¿Observa? La verdad se revela a los que saben esperar. En una sala discreta del edificio de oficinas de Cole Dynamics, varios monitores proyectaban mapas, gráficos y registros en tiempo real. Lie Okoro, jefa de seguridad global de la compañía, observaba los datos con atención. Su rostro, sereno pero alerta, no dejaba pasar un solo detalle. Tenía experiencia en crisis. Exagente de inteligencia, llevaba 5 años trabajando directamente bajo las órdenes de Nathaniel. Y conocía mejor que nadie lo que significaba la activación del protocolo Raven. ¿Confirmado el evento?, preguntó sin levantar la voz. Sí, jefa, respondió uno de los analistas desde su terminal. Confirmamos que fue escoltado fuera del lounge. Ya hay registros en cámaras de seguridad. Algunos pasajeros también grabaron clips desde sus móviles. Lie asintió lentamente. Activen monitoreo pasivo de redes sociales. Establezcan escucha en tiempo real en los canales internos de Regalis. Y preparen la fase 2. Mientras tanto, en una sala de descanso del aeropuerto, Sandra McCabe revisaba su teléfono con expresión satisfecha. Comentaba con una colega. No me importa quién sea ese sujeto. Si algo me huele raro, actúo. No vamos a permitir que cualquiera intente colarse en los espacios premium. Erika, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la conversación, finalmente intervino. Pero su documentación era válida. Y lo trataste como si fuera un intruso. ¿Estás segura de que fue lo correcto? Sandra la miró con desdén. Demasiado joven para entender, Erika. Con el tiempo lo verás. Hay cosas que simplemente no encajan. Yo tengo buen ojo para detectar problemas. Erika no respondió. Pero algo dentro de ella se removió. No era solo incomodidad. Era convicción. En otra parte del aeropuerto, Jamal recibió una llamada. Era Derek, su amigo del área de sistemas. Bro, acabo de leer tu mensaje. ¿Estás hablando en serio? ¿Nathaniel Cole en persona? Lo vi con mis propios ojos. Y lo escoltaron como si fuera un impostor. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Ese hombre no solo dirige Cole Dynamics. Sus sistemas están integrados en la infraestructura de medio país. Lo usan hasta en defensa nacional. Lo sé. Por eso grabé lo que pude y ya lo compartí con mi contacto en ti. Creo que esto va a escalar. Derek permaneció en silencio unos segundos. Jamal, esto es más grande de lo que imaginamos. Si Cole decide contraatacar, Regalis está en peligro real. Esa misma noche, en su suite de hotel en San Francisco, Nathaniel revisaba los vídeos que empezaban a circular. Las imágenes eran breves, algo borrosas, pero suficientes. La escena era clara, un hombre bien vestido, sin levantar la voz, siendo escoltado por seguridad. Las etiquetas en redes comenzaban a agruparse: almohadilla Fly Wild Black, almohadilla Regalis Exposed, almohadilla Nathaniel Cole. Nathaniel deslizó los clips y abrió una conversación cifrada. Lie. ¿Estado de la operación? Monitoreo completo. Ya identificamos vulnerabilidades en los sistemas de Regalis. Sus protocolos internos son obsoletos y sus servidores, mal protegidos. Además, encontramos varias denuncias internas por discriminación que nunca fueron procesadas. Perfecto, dijo Nathaniel. Que sigan observando. Pero aún no intervenimos. Quiero que cada paso esté documentado. Cada abuso, cada silencio. Vamos a exponerlos pieza por pieza. ¿Y sobre Jamal Barnes? El interno. Vigílenlo. Pero no intervengan todavía. Me interesa saber si actúa por impulso o por principios. Si es lo segundo, tendrá un lugar con nosotros.
Mientras tanto, los sistemas de Regalis comenzaban a presentar pequeñas anomalías. Un embarque duplicado. Una reserva cancelada sin causa aparente. Errores menores, casi imperceptibles. Pero no eran fallos. Eran señales. El reloj de arena había comenzado a girar. En la sede central de Regalis Airways, un edificio elegante de vidrio y acero en Nueva York, el ambiente comenzaba a enrarecerse. Los directivos, reunidos en una sala de conferencias del piso 28, revisaban las tendencias en redes sociales con creciente alarma. La vicepresidenta de comunicaciones, Ellen Mercer, sostenía una tablet temblorosa mientras mostraba las etiquetas virales: almohadilla Fly While Black, almohadilla Regalis Exposed, almohadilla Cole no es culpable. Esto se está saliendo de control, dijo, mirando al CEO, Victor Lang. No solo tenemos una acusación grave de discriminación, sino que está vinculada a una figura pública de alto perfil. Lang se pasó la mano por la frente. ¿Quién demonios autorizó a esa agente a detener a Cole? ¿No había un protocolo para evitar este tipo de errores? No fue un error, intervino Jonathan Wu, director legal. Fue una decisión tomada por criterio personal. Y eso complica nuestra posición legal. Si él decide demandar, podríamos enfrentar millones en daños y una crisis reputacional a escala global. Mientras tanto, Lie continuaba su trabajo desde el centro de operaciones de Cole Dynamics. Frente a un mapa digital, su equipo trazaba líneas de conexión entre los distintos incidentes de Regalis en los últimos 3 años, pasajeros expulsados sin razón clara, empleados denunciando acoso, algoritmos de embarque que priorizaban a ciertos perfiles. Tenemos suficiente para una auditoría pública, dijo Lie. Pero quiero más. Quiero sus debilidades técnicas expuestas. Sus silencios amplificados. Sus decisiones internas filtradas. En el aeropuerto, Erika caminaba sola por un pasillo lateral, los pasos lentos. En su mente, las imágenes del incidente con Nathaniel se repetían una y otra vez. El silencio de sus compañeros. La sonrisa satisfecha de Sandra. Algo no estaba bien. Sacó su teléfono y escribió un mensaje. Jamal, soy Erika. No te conozco, pero creo que estás en algo importante. Lo que pasó hoy fue una injusticia. Si necesitas ayuda, aquí estoy. Jamal leyó el mensaje mientras esperaba el tren hacia casa. Sus dedos dudaron sobre el teclado, pero luego respondió. Gracias. Esto ya no es solo sobre él. Es sobre todos. En paralelo, Nathaniel se preparaba para su siguiente movimiento. En la suite, frente a una pizarra digital, delineaba las fases del contraataque. No buscaba venganza. Buscaba transformación. Sabía que una empresa como Regalis no cambiaría por voluntad. Solo lo haría bajo presión. Una videollamada se activó en la pantalla. Era un viejo conocido, Ilaiche Grant, antiguo socio y hoy presidente de una fundación global de justicia tecnológica. Me enteré, dijo Ilaiche sin rodeos. Ya estás en marcha, ¿no? El protocolo está activo. Pero no por mí. Por lo que representamos. ¿Y quieres que me una? Nathaniel lo miró con intensidad. No. Quiero que observes. Que confirmes con tus propios ojos. Cuando llegue el momento, no necesito aliados. Necesito testigos con voz. Ilaiche asintió. Sabía que cuando Nathaniel hablaba así, las cosas estaban por cambiar. Fuera del edificio, la noche de San Francisco brillaba serena. Pero dentro del núcleo de Cole Dynamics, el rugido del cambio era silencioso, invisible e imparable. A la mañana siguiente, las oficinas de relaciones públicas de Regalis estaban bajo fuego. Decenas de periodistas enviaban solicitudes de entrevista, mientras los blogs especializados en justicia social desmenuzaban el historial de la aerolínea. Las portadas digitales hablaban por sí solas: racismo institucional en los cielos, la verdad detrás de Regalis, el caso Nathaniel Cole. Victor Lang, el CEO, mantenía una reunión urgente con su equipo legal y de imagen. No vamos a emitir disculpas públicas, sentenció con el ceño fruncido. Eso sería admitir responsabilidad. Necesitamos una estrategia que controle el daño sin entregar la cabeza de nadie. Jonathan Wu lo observó en silencio antes de responder. Con respeto, Víctor, ya no estamos a tiempo de controlar.
Esto solo se va a agravar. Mientras tanto, Jamal y Erika continuaban intercambiando mensajes. Ambos sentían que habían sido arrastrados a una historia mucho más grande de lo que esperaban. Erika compartió con Jamal un archivo que había recuperado de forma no oficial, un registro interno de recursos humanos de Regalis con múltiples quejas sin resolver sobre discriminación racial. Esto es oro, escribió Jamal. Pero necesitamos una forma de validarlo. Conozco a alguien en prensa. No es un medio grande, pero tiene credibilidad, respondió Erika. Nathaniel, por su parte, ya no observaba desde lejos. Había convocado una reunión cerrada con su equipo más cercano en San Francisco. Lie, 2 ingenieros de ciberseguridad, una analista de datos y un viejo periodista retirado que ahora asesoraba en narrativas digitales. Vamos a hacerlo de forma quirúrgica, dijo Nathaniel. Nada de filtraciones caóticas. Cada dato, cada caso, cada nombre, todo con respaldo. Y todo en el orden correcto. Primero la evidencia, luego la historia, y después el rostro de la verdad. Lie deslizó varios documentos en la pantalla compartida. Hemos recopilado datos de más de 70 casos similares en la última década. Algunos llegaron a denuncias, otros fueron silenciados. Y algunos empleados están dispuestos a hablar, si garantizamos protección. Nathaniel asintió. Entonces empieza la segunda fase, voz. Queremos que el mundo escuche, no que solo reaccione. Que entiendan que esto no es un incidente. Es un patrón. Desde su pequeña oficina en casa, Erika grababa un vídeo con su testimonio. Habló sin guión, sin maquillaje. Solo con la verdad. Mi nombre es Erika Thomas. Trabajo en atención al cliente de Regalis. Vi cómo Nathaniel Cole fue humillado sin motivo. Vi cómo lo trataban distinto. Y no me quedé callada, porque si lo hago, ¿quién será el próximo? El vídeo fue publicado en una cuenta anónima. En menos de 6 horas, había superado las 100.000 visualizaciones. Y con él, comenzaron a llegar más voces. Más testimonios. Más verdades escondidas por años. Y en lo alto de un edificio en San Francisco, Nathaniel observaba las notificaciones en su teléfono. No sonrió. Solo respiró hondo. Sabía que el ruido estaba comenzando. Y aún faltaba lo más fuerte. En una cafetería del centro de Oakland, 2 periodistas independientes se reunían en una mesa discreta al fondo del local. Una de ellas era Carmen Díaz, conocida por su trabajo en casos de corrupción corporativa. Frente a ella, Jamal le entregaba una carpeta con documentos impresos y una unidad flash. Todo esto viene de los archivos internos de Regalis, explicó Jamal. No me los quedé. Solo los copié. Hay registros de quejas sin procesar, algoritmos de asignación de asientos sesgados, e incluso correos internos que revelan prejuicios raciales. Carmen hojeó los papeles con rapidez, su rostro endureciéndose con cada página. ¿Y estás dispuesto a testificar si esto sale a la luz? Jamal dudó unos segundos. Luego, asintió. Sí. Pero no quiero que esto se trate de mí. Hay demasiada gente afectada. Esto tiene que ser más grande que un solo rostro. Mientras tanto, en las redes sociales, el vídeo de Erika había detonado una ola de reacciones. Ex-empleados de Regalis comenzaron a publicar sus propias historias, usando hashtags como #yo también Regalis y #no es un caso aislado. Algunos eran testimonios anónimos, otros se mostraban con rostro descubierto. Una comunidad comenzaba a formarse. Nathaniel observaba este fenómeno desde su centro de operaciones. Esto está tomando fuerza orgánica, le dijo Lie. Pero no podemos permitir que pierda dirección. Si se vuelve solo emocional, las corporaciones lo desestiman como ruido social. Necesitamos estructura, respondió Nathaniel. Y para eso, vamos a darles herramientas. Poco después, Cole Dynamics lanzó una plataforma digital bajo un nombre neutral, Voz Transparente. Permitía a empleados de cualquier empresa reportar injusticias de forma segura y documentada. No estaba firmada por Nathaniel ni mencionaba a Regalis, pero todos sabían de dónde venía. La plataforma se viralizó en horas. En 24 horas,
Ya había más de 1500 reportes, muchos provenientes de industrias que iban más allá de la aviación, bancos, hospitales, empresas tecnológicas. El problema no era Regalis. Era sistémico. Víctor Lang, al ver la avalancha mediática y la expansión de los testimonios, convocó una junta extraordinaria con los accionistas. Algunos estaban furiosos, otros preocupados. Esto ya no es solo mala prensa, dijo uno de ellos. Es una amenaza estructural. Si no actuamos, perderemos contratos, alianzas y confianza. ¿Y qué proponen? ¿Renunciar? ¿Hacer una purga? Respondió Lang, a la defensiva. Propongo una auditoría externa, completa. Y una disculpa pública, clara y sin condiciones, dijo otra voz, inesperadamente firme. O perderán más que reputación. Perderán inversión. Lang supo entonces que el control se le escapaba de las manos. Jamal, al volver a casa, encontró un sobre bajo la puerta. Sin remitente. Lo abrió con precaución. Dentro, una nota manuscrita. Lo estás haciendo bien. Pero ten cuidado. Regalis no cae sola. Arrastra a quienes la desafían. Jamal miró por la ventana. La noche parecía más densa. Y en lo alto de un rascacielos, Nathaniel continuaba planeando. Sabía que el siguiente paso no era exponer. Era proteger a quienes estaban dando la cara. Porque la verdad ya no se podía frenar. Pero sí, se podía atacar. En una oficina sin ventanas ubicada en el subnivel de un edificio gubernamental en Washington, D.C., un agente del Departamento de Seguridad Nacional observaba en 3 pantallas distintas las repercusiones del caso Regalis. A su alrededor, el silencio era quirúrgico. No trabajaba sola, a su lado, 2 técnicos y un supervisor compartían la misma tensión. Nathaniel Cole ha cruzado una línea, dijo el supervisor. No ha hecho nada ilegal aún, pero está uniendo a demasiadas personas. Personas que antes no hablaban. ¿Cuál es el protocolo? Preguntó la agente. Observación activa. Nada de intervención por ahora. Pero si se filtra información clasificada o compromete intereses estratégicos, intervenimos. De vuelta en San Francisco, Nathaniel recibía un correo cifrado. El remitente usaba un seudónimo conocido entre activistas, Lumen. El mensaje era corto: no estás solo. Hay otros nodos listos. Dinos cuándo. Nathaniel miró el texto. Sabía que responder significaba escalar el conflicto. Pero también sabía que sin apoyo en red, su movimiento quedaría expuesto. Tecleó solo una palabra: pronto. En otro extremo del país, una joven afroamericana llamada Mira estaba sentada frente a su computadora portátil. Era estudiante de Derecho y activista digital. Su hilo en Twitter explicando cómo las prácticas de Regalis violaban regulaciones federales se había vuelto viral. Cuando recibió un mensaje directo de Cole Dynamics invitándola a colaborar como asesora voluntaria, no lo dudó. No estoy aquí para fama, dijo en una videollamada con Lie. Estoy aquí porque mi madre fue expulsada de un vuelo por cuestiones de seguridad cuando tenía solo una bolsa de mano. Nunca olvidé su cara. Lie sonrió, con respeto. Bienvenida. Aquí no prometemos justicia inmediata. Pero prometemos no rendirnos. Mientras tanto, Regalis comenzaba a contratar empresas externas de relaciones públicas y bufetes de abogados con experiencia en crisis de percepción pública. Su estrategia incluía campañas silenciosas para desacreditar a testigos, crear bots que sembraran dudas sobre los testimonios, y presionar a medios para que desvíen el foco hacia otros escándalos. Pero algo no funcionaba. La gente no solo leía titulares. Leía historias. Y las historias, cuando eran verdaderas, resistían cualquier campaña de confusión. Una noche, Erika recibió un mensaje inesperado de una antigua compañera de universidad que ahora trabajaba en Regalis. Lo que estás haciendo es valiente. Yo, tengo acceso a más información. Si me garantizan anonimato, puedo compartir. Erika se quedó mirando la pantalla. Por primera vez, sintió que estaba haciendo algo más que reaccionar. Estaba provocando movimiento. Nathaniel, al ser informado, solo dijo: ahora empieza la fase 3, redención. Ya tenemos exposición.
Ya tenemos estructura. Lo que viene es responsabilidad. Y con eso, comenzaron los preparativos para el siguiente gran paso, un evento global, abierto, donde se expondría todo. No sería una conferencia. No sería una rueda de prensa. Sería una narrativa viva. Contada por sus protagonistas. En tiempo real. Y ante el mundo. La fecha fue anunciada con un simple cartel digital, 17 de octubre. Voz transparente. Acceso libre. Transmisión global. No incluía logotipos, ni nombres. Solo la promesa de que todo sería revelado. Los preparativos comenzaron en silencio. Cole Dynamics alquiló un espacio en San Francisco con infraestructura suficiente para recibir a decenas de personas. No habría público presencial. Solo cámaras, técnicos, traductores, moderadores y una red de voluntarios que actuarían como verificadores en tiempo real. Nathaniel insistió en un punto clave. Ningún actor. Ninguna figura pública. Nada que huela a espectáculo. Solo personas reales, contando sus historias reales. El evento fue estructurado en bloques temáticos: discriminación racial, sesgos algorítmicos, represalias internas, silenciamiento institucional. Cada bloque tendría documentos, testimonios en vídeo y, cuando fuera posible, la presencia de quienes habían vivido los hechos. La noche anterior, Lee encontró a Nathaniel solo, revisando las líneas de tiempo en su tablet. Llevaba horas sin hablar. ¿Dudas?, preguntó ella. Nathaniel negó con la cabeza, pero sus ojos decían otra cosa. No tengo dudas sobre lo que vamos a mostrar. Solo sobre lo que vendrá después. ¿Temes represalias? Temo que nos ignoren. Que el mundo gire la vista y diga, otra historia más. Entonces asegúrate de que esta no sea solo otra historia. Asegúrate de que duela. La transmisión comenzó con puntualidad. Millones de personas conectadas desde diferentes países. El primer testimonio fue de un trabajador de mantenimiento de aeropuertos. Su rostro no apareció. Su voz estaba distorsionada. Pero su relato era claro: había sido testigo de cómo se usaban perfiles raciales para seleccionar aleatoriamente pasajeros para inspección secundaria. Luego vino una azafata retirada. Su rostro sí apareció. Y lloró. No de tristeza, sino de impotencia contenida por años. Nos decían que era por seguridad. Pero sabíamos que no era eso. Nos decían que algunas personas generaban más alertas. Mentira. Era el color de piel, la ropa, el idioma. Y lo aceptábamos, hasta que ya no pude más. Los testimonios se sucedieron, uno tras otro, cada vez más duros. Algunos estaban acompañados de documentos filtrados. Otros traían análisis estadísticos. Cada pieza encajaba con la anterior, como si alguien hubiera armado un rompecabezas oculto durante décadas. Y al llegar a la mitad del evento, Lee tomó el micrófono. Su discurso no estaba preparado. Solo llevaba una fotografía en la mano. Este es mi hermano, Malik. Fue detenido en un vuelo en 2013. Nunca volvió a volar. Nunca volvió a confiar. Él no está aquí hoy. Pero su historia, como muchas, merece ser escuchada. No queremos venganza. Queremos verdad. Y después de la verdad, reparación. Al final de su intervención, el chat en vivo explotó en mensajes de apoyo, aplausos digitales y promesas de acción. Si esta historia te ha tocado, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y compartir tu opinión en los comentarios. Cada voz cuenta. Cada clic nos ayuda a llegar más lejos. El evento continuó. Y aún quedaban muchas voces por alzar. En los minutos posteriores al testimonio de Lee, las redes sociales estallaron. Clips del evento comenzaron a circular en TikTok, Instagram y Twitter con subtítulos en distintos idiomas. Algunos canales de noticias interrumpieron su programación habitual para transmitir fragmentos en vivo. Pero mientras la atención mundial crecía, Nathaniel y su equipo sabían que aún faltaban los bloques más sensibles. El siguiente segmento estuvo dedicado a las represalias internas sufridas por empleados que intentaron denunciar irregularidades. Uno a uno, comenzaron a contar sus historias.
Un exgerente de operaciones narró cómo fue trasladado a otra ciudad sin previo aviso tras presentar un reporte interno. Una ingeniera afroamericana habló sobre cómo fue ignorada sistemáticamente en reuniones clave hasta que optó por renunciar. No me echaron. Me apagaron, dijo, con la voz firme. Me hicieron invisible, y cuando eso no bastó, me empujaron al margen. Los datos que acompañaban estos relatos eran devastadores. Emails, minutas de reuniones y grabaciones de audio revelaban una cultura de encubrimiento y castigo. Los moderadores se turnaban para leer fragmentos de los documentos, contextualizándolos para la audiencia. Mientras tanto, desde una locación remota, Mira aparecía en la pantalla con un fondo neutro. Su participación había sido muy esperada por la comunidad legal. Durante 20 minutos, explicó con claridad quirúrgica cómo Regalis violaba sistemáticamente cláusulas de igualdad laboral, y cómo el marco legal actual resultaba insuficiente para proteger a los empleados. Esto no es solo una empresa, dijo. Es un sistema que replica estructuras de exclusión bajo la apariencia de neutralidad corporativa. A medida que hablaba, cientos de abogados y activistas en el chat comenzaron a intercambiar ideas para redactar nuevas propuestas legislativas. El evento ya no era solo una denuncia, era un motor de cambio. Nathaniel, desde la sala de control, miraba todo con atención. Tenía los ojos húmedos. No por tristeza, sino por la dimensión del momento. Nunca pensé que lo lograríamos, susurró. Lie, a su lado, no respondió. Solo colocó una mano sobre su hombro. En paralelo, medios de comunicación tradicionales comenzaron a solicitar entrevistas con los protagonistas. Pero la política de voz transparente era clara, ninguna aparición individual. Ninguna celebridad. Ningún rostro que monopolizara la atención. Todos los créditos eran colectivos. Esa noche, el equipo de edición comenzó a compilar un documental con todo el material registrado. No sería comercializado. Sería de acceso libre, traducido a múltiples idiomas y distribuido por plataformas educativas, bibliotecas y organizaciones de derechos humanos. El objetivo ya no era denunciar. Era educar. Y proteger. La jornada aún no había terminado, pero el cambio ya era irreversible. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas rozaba los edificios de San Francisco, el equipo de voz transparente seguía despierto. Nadie había dormido. El cansancio era evidente en los rostros, pero también lo era una energía distinta, la de haber iniciado algo más grande que ellos. Nathaniel se encontraba en un rincón de la sala, observando los gráficos de participación, millones de personas conectadas, cientos de miles de mensajes, reacciones, hilos de discusión, incluso llamadas de legisladores de distintos países. Esto ya no nos pertenece, dijo, mirando a Lie. Se soltó. Está vivo. Ella asintió. Habían sembrado una chispa que se expandía sin control, pero con propósito. En otros rincones del mundo, surgían iniciativas inspiradas por el evento. En Nairobi, un grupo de estudiantes anunció una plataforma similar para denunciar discriminación educativa. En Berlín, periodistas empezaban una investigación colaborativa sobre vigilancia encubierta. En Sao Paulo, activistas organizaban un foro ciudadano para repensar la privacidad digital. Mientras tanto, dentro de Regalis, la tensión era insostenible. Varios empleados renunciaron en bloque. Un director ejecutivo fue destituido por ocultar información crítica. Se iniciaron auditorías internas. Pero lo más inesperado ocurrió en el Consejo Administrativo. Uno de los miembros filtró un conjunto de documentos que mostraban cómo se aprobaban protocolos discriminatorios bajo rótulos ambiguos como seguridad proactiva. La prensa internacional retomó el caso. Pero esta vez, los medios no hablaban de una denuncia, sino de una transformación estructural. Mira, desde su hogar, recibió una invitación para integrar un comité internacional de derechos digitales. Aceptó, pero puso una condición. Quiero que haya al menos una persona que venga del campo. No quiero solo abogados. Quiero a alguien como Erika. Erika, al enterarse, se emocionó. No por el cargo, sino porque alguien había reconocido el valor de su vivencia. Y aceptó, sabiendo que representaría no solo a sí misma, sino a millones. Nathaniel, por su parte, rechazó todas las entrevistas. En lugar de eso, escribió un breve manifiesto publicado en la página del evento.
Lo hicimos con miedo. Lo hicimos sin garantías. Lo hicimos porque alguien tenía que empezar. Ahora es de ustedes. Protéjanlo. Mejórenlo. No nos dejen volver atrás. En una última reunión, el equipo de Voz Transparente acordó disolverse como estructura formal. No habría fundación. No habría sede. Solo una comunidad descentralizada de personas dispuestas a actuar cuando la verdad lo exija. Así terminó una etapa. Pero lo que comenzó esa semana, apenas estaba dando sus primeros pasos. Las semanas posteriores al evento estuvieron marcadas por una oleada de transformación social. Las redes seguían vibrando con ecos del manifiesto de Nathaniel, mientras clips de testimonios eran analizados en universidades, compartidos en grupos comunitarios y citados en artículos académicos. Lo que comenzó como una transmisión aislada se había convertido en un fenómeno educativo global. Pero no todo era celebración. En algunos círculos de poder, la incomodidad era palpable. Corporaciones tecnológicas comenzaron a blindar sus procesos internos. Gobiernos solicitaron investigaciones, algunas genuinas, otras más interesadas en contener la presión pública que en generar cambio real. Una mañana, Lee recibió una carta anónima. No estaba firmada, pero venía con un paquete de documentos. Eran informes de una agencia gubernamental que, según las fechas y sellos, había monitoreado el evento de Voz Transparente desde su planificación inicial. No solo eso, incluía reportes de vigilancia sobre varios miembros del equipo, sus familias y sus comunicaciones. Lee sintió un escalofrío. No por miedo, sino por la confirmación de algo que ya intuía, habían tocado fibras profundas. Nos están observando, dijo al mostrarle el sobre a Nathaniel. Entonces que sigan mirando, respondió él. Que vean lo que viene. Lee decidió hacer públicos los documentos, pero lo hizo con estrategia. En lugar de subirlos a redes sociales, los entregó a un grupo de periodistas internacionales especializados en derechos civiles. El reportaje que surgió de esa filtración fue devastador. Se reveló que múltiples gobiernos mantenían acuerdos con Regalis para utilizar sus algoritmos en tareas de seguridad nacional, sin ningún tipo de supervisión ética o legal. Peor aún, se identificaron patrones de uso discriminatorio que cruzaban fronteras. La indignación fue global. Se convocaron protestas frente a consulados, parlamentos, sedes corporativas. No se trataba solo de una empresa, era un sistema entero expuesto. En respuesta, un grupo de países propuso la creación de un tratado internacional de transparencia algorítmica. Por primera vez en la historia, se planteaba regular de manera multilateral el uso de inteligencia artificial en contextos sensibles. Mira fue llamada a participar como asesora en la redacción del tratado. Erika fue invitada como representante de víctimas de sistemas opacos. Y aunque ambas aceptaron, impusieron una condición. No queremos ser símbolo. Queremos ser parte del diseño. Mientras tanto, Nathaniel comenzó a recibir mensajes de jóvenes de todo el mundo. Algunos querían replicar el modelo de Voz Transparente en sus comunidades. Otros pedían consejo para organizar eventos similares. Un estudiante de Manila, una activista de Dakar, un programador de Buenos Aires. Todos conectados por una idea común, la verdad no debía ser temida, sino compartida. Nathaniel respondió a cada uno. A veces con palabras. A veces con silencio, seguido de una frase. Hazlo tú. No pidas permiso. Porque ese era el verdadero legado. No un movimiento centralizado, sino una red de conciencia expandida. Y así, sin cámaras, sin escenario, sin espectáculo, la siguiente fase comenzaba. Aunque el mundo parecía girar en torno a los efectos de Voz Transparente, dentro de Regalis se gestaban movimientos silenciosos. Tras las renuncias masivas y las primeras sanciones internas, los departamentos de comunicación y crisis comenzaron a diseñar una estrategia para limpiar la imagen corporativa. Contrataron agencias externas, iniciaron campañas con lenguaje inclusivo, patrocinaron eventos de diversidad. Pero la reacción pública fue tibia. El daño ya estaba hecho, y no bastaba con cosmética digital. En paralelo, empleados actuales comenzaron a formar redes internas de protección. Se organizaron en comités espontáneos, compartieron recursos legales, documentaron incidentes recientes. Algunos incluso contactaron con antiguos colaboradores de Voz Transparente para asesoría.
Por primera vez, la cultura de silencio dentro de la empresa empezaba a resquebrajarse desde dentro. En ese contexto, surgió una figura inesperada, Clara Mendonza, una joven analista de datos que llevaba apenas 8 meses en la empresa. Ella filtró un conjunto de presentaciones internas que mostraban cómo el algoritmo de evaluación de desempeño penalizaba sistemáticamente a madres trabajadoras, personas neurodivergentes y empleados que pedían licencias médicas. Clara no buscaba protagonismo. Su carta de acompañamiento fue breve. No puedo quedarme en un sistema que convierte la humanidad en anomalía. Los documentos que compartió se viralizaron rápidamente. En menos de 24 horas, varios portales académicos y revistas científicas comenzaron a analizarlos. El algoritmo, basado en patrones de eficiencia derivados de modelos militares, aplicaba penalizaciones a quienes no mantenían una curva de rendimiento constante. La realidad humana, con sus altibajos, enfermedades, maternidades, duelos, era interpretada como ineficiencia estructural. Las implicancias éticas eran enormes. Universidades de todo el mundo organizaron seminarios de urgencia. El New England Journal of Ethics publicó un editorial titulado, «Cuando el código discrimina mejor que un humano». Lie, al leerlo, sintió una mezcla de indignación y validación. Ella había señalado esas prácticas desde hacía años, pero ahora, con pruebas y análisis externos, ya no eran intuiciones. Eran hechos. Indiscutibles. Mientras tanto, Nathaniel fue invitado a hablar en una conferencia global sobre derechos digitales. Se negó a asistir, pero propuso una alternativa, enviar a 3 jóvenes activistas de distintos continentes para hablar en su lugar. No como representantes de voz transparente, sino como testigos de la transformación. La decisión fue celebrada. En el evento, los jóvenes compartieron historias de resistencia en sus propios contextos, censura en Asia, vigilancia en África, exclusión en América Latina. El mensaje era claro, la lucha no era local, era global. Y todos los sistemas de opresión compartían un lenguaje común, el control de la narrativa. Inspirado por eso, un colectivo de artistas visuales creó una exposición itinerante llamada Datos con Rostro. Era una serie de instalaciones inmersivas donde se podía experimentar cómo se sentía ser un dato dentro de un sistema opaco. La muestra recorrió 15 países en 6 meses. Erika, al visitarla, lloró frente a una de las piezas, una sala completamente blanca donde, al entrar, el visitante era escaneado y clasificado sin su consentimiento. Una voz robótica te decía en qué categoría caías, improductivo, sospechoso, inestable. Cuando salías, un espejo te devolvía tu imagen junto a una estadística. El 82% de los algoritmos corporativos no reconocen tu valor. Esto es lo que vivimos por años, dijo Erika. Y aún lo vivimos. Pero ahora el mundo lo ve. La exposición cerraba con una frase proyectada en bucle. La humanidad no cabe en un código. Y eso es lo que la hace humana. Las discusiones sobre la ética algorítmica no tardaron en llegar a los parlamentos. Algunos legisladores, alertados por el peso de la opinión pública, comenzaron a proponer leyes emergentes para auditar algoritmos en tiempo real, proteger la privacidad de los trabajadores y sancionar empresas que basaban decisiones en sistemas opacos. Otros, más cautelosos o influenciados por lobbies corporativos, pedían tiempo para estudios más profundos. En medio de ese vaivén político, una senadora canadiense llamada Amina Darcy propuso un movimiento audaz, crear una asamblea ciudadana internacional, integrada por personas comunes de diferentes países, culturas y profesiones, que deliberaran públicamente sobre el futuro de la inteligencia artificial. No como expertos, sino como afectados. El proyecto fue recibido con escepticismo inicial, pero pronto ganó apoyo. En cuestión de meses, más de 70 países enviaron representantes a la primera cumbre popular de datos, celebrada en Ciudad del Cabo. Allí, en un anfiteatro sin símbolos nacionales ni banderas, comenzaron las sesiones de escucha. Las historias que emergieron fueron tan diversas como potentes. Un campesino de Oaxaca relató cómo un sistema de créditos automatizado lo clasificó como no viable por no tener historial bancario, negándole acceso a una cosechadora. Una enfermera de Seúl explicó cómo los turnos que le asignaba un software la mantenían despierta 3 noches seguidas. Un joven de Oslo mostró cómo su diagnóstico de TEA provocaba automáticamente alertas de bajo compromiso en sistemas de contratación digital. Cada testimonio era seguido por un momento de silencio. Y luego, una pregunta en común.
¿Quién diseña estas reglas? ¿Y quién decide que están bien? Nathaniel observaba las transmisiones desde su estudio. No intervenía. No necesitaba hacerlo. Su mirada se detenía en los rostros, en los temblores de voz, en las manos que se crispaban al recordar. Allí estaba la verdad. No en cifras. No en dashboards. En la vivencia humana. Inspirado por ese proceso, decidió retomar un proyecto que había abandonado tiempo atrás, un archivo descentralizado de relatos humanos impactados por decisiones algorítmicas. Lo llamó Memoria Viva. Era un sitio sin logos, sin autores, sin jerarquías. Cualquiera podía subir una historia, en cualquier idioma, con cualquier grado de anonimato. Los relatos eran curados por lectores voluntarios, no para censurar, sino para garantizar comprensión. En pocos meses, Memoria Viva acumuló miles de testimonios. Desde madres solteras en Nairobi hasta programadores en Kiev. Desde abuelos en Michigan hasta refugiados en Atenas. No había un patrón. Había humanidad. Lie, al ver el sitio, escribió una entrada. No sobre su trabajo. No sobre el escándalo. Sino sobre la primera vez que una IA le negó un crédito cuando quiso emprender a los 19 años. Lo tituló, Mi sueño valía menos que un patrón. Esa entrada se volvió viral. No por su dramatismo, sino por su sinceridad. Miles comentaron experiencias similares. Algunos lloraron. Otros se indignaron. Todos comprendieron que el problema no era la tecnología. Era la falta de alma en su aplicación. Y mientras los líderes mundiales seguían discutiendo protocolos y estándares, en rincones silenciosos del planeta, algo más profundo germinaba, una nueva conciencia colectiva. Una donde el dato volvía a ser humano. El fenómeno de memoria viva no tardó en trascender los círculos digitales. Universidades comenzaron a utilizar los relatos como material de estudio, organizaciones de derechos humanos los citaron en informes internacionales, y hasta algunos jueces, en fallos poco convencionales, incorporaron fragmentos como elementos probatorios del daño algorítmico no cuantificable. Mientras tanto, en una escuela de Nairobi, un profesor proyectaba en la pared el testimonio de una mujer que había sido rechazada por un sistema de salud automatizado. Sus alumnos, de entre 12 y 14 años, leyeron en voz alta el relato. Al final, uno de ellos preguntó: ¿Quién decide si merecemos ayuda? La pregunta no tenía respuesta simple. Pero era exactamente la clase de reflexión que Nathaniel había esperado provocar cuando fundó Voz Transparente. Solo que ahora, el movimiento se había convertido en algo más grande que él. Había mutado en miles de nodos independientes. Autónomos. Incorruptibles. En Brasil, una red de activistas afroindígenas adaptó el modelo de memoria viva para registrar experiencias de violencia digital contra comunidades rurales. En Japón, un colectivo de abuelas transformó los testimonios en obras de bordado que luego exhibían en plazas públicas. En Islandia, un grupo de desarrolladores creó un programa de IA que leía las historias y generaba melodías únicas basadas en la emoción detectada en cada frase. Nathaniel y Erika recibían noticias de estas iniciativas con asombro y gratitud. Sabían que habían soltado algo al mundo. Algo que ya no les pertenecía. Y eso estaba bien. Lie, por su parte, fue invitada a dar una charla TEDx. No habló de Voz Transparente. Habló de su madre. De cómo creció viendo a una mujer trabajar el triple por la mitad del reconocimiento. De cómo las métricas siempre la dejaban fuera. La tecnología que no reconoce a mi madre, dijo, no merece decidir el futuro de nadie. Sus palabras recorrieron el mundo. No por su retórica, sino por su verdad. Porque cada espectador reconocía en esa historia a alguien que amaba. Y comprendía, quizá por primera vez, que los algoritmos no son neutrales. Que también tienen ideología. Herencia. Ceguera. Fue entonces cuando algunos CEOs comenzaron a hacer lo impensable, renunciar públicamente a sus cargos. No por escándalos, sino por convicción. Uno de ellos escribió, diseñé un sistema para medir productividad. Y me olvidé de medir compasión. La renuncia más impactante vino de parte de la directora general de Regalis, quien pidió disculpas en una carta abierta escrita a mano, escaneada y subida a la web de la empresa. En ella, reconocía que había ignorado señales,
permitido abusos y priorizado métricas sobre personas. Cerraba la carta con una frase que se volvió viral. Pensé que dirigía una empresa. Estaba comandando una máquina. ¿Perdón? A partir de ese día, Regalis anunció una reforma estructural. Todos los algoritmos utilizados para evaluar personal serían auditados por comités mixtos de trabajadores y expertos externos. Además, los empleados tendrían acceso a todas las variables que les afectaran. Transparencia total. Era un primer paso. Pero fue leído como un símbolo. Y como todo símbolo, encendió esperanza. La ola de reformas impulsadas por la presión ciudadana no se limitó a las grandes corporaciones. Gobiernos locales comenzaron a revisar los sistemas que usaban para tomar decisiones públicas, asignación de becas, acceso a viviendas, distribución de ayudas sociales. Muchos de esos procesos, automatizados con entusiasmo en la última década, se encontraban plagados de sesgos que replicaban desigualdades históricas. En Barcelona, un grupo de programadores municipales descubrió que el sistema de asistencia social asignaba menos visitas domiciliarias a las zonas con mayor porcentaje de inmigrantes. En Buenos Aires, un algoritmo de prevención del delito marcaba con rojo los barrios populares, generando vigilancia policial excesiva. En Chicago, el sistema de admisión escolar favorecía a los niños cuyos padres tenían títulos universitarios, ignorando completamente el esfuerzo o la vocación del estudiante. Estos descubrimientos ya no eran filtraciones aisladas. Eran autodiagnósticos institucionales. Y eso marcaba un cambio de paradigma. Nathaniel observaba todo esto con una mezcla de orgullo y preocupación. Orgullo, porque por fin se hablaba de ética algorítmica en voz alta, con consecuencias reales. Preocupación, porque sabía que las estructuras resistían. Que el poder no cede terreno sin planear su recuperación. Por eso, junto con un grupo de colaboradores de Voz Transparente, decidió lanzar una nueva iniciativa, Cartografías del Daño. Una plataforma que combinaba datos abiertos, visualización interactiva y testimonios ciudadanos para mapear, en tiempo real, el impacto humano de sistemas automatizados. A diferencia de otros proyectos, esta plataforma no buscaba únicamente denunciar. Permitía ver conexiones. Por ejemplo, un joven en Manila podía descubrir que sus obstáculos para alquilar un apartamento compartían patrones con los de una madre en Berlín o un pescador en Dakar. El problema no era local. Era estructural. Y tenía rostro global. Cada mapa venía acompañado por un botón, reescribir este sistema. Al pulsarlo, se abría un espacio de cocreación colectiva, donde cualquier persona podía proponer modificaciones, alternativas, o simplemente compartir cómo sería un algoritmo justo en su experiencia de vida. La participación fue abrumadora. Miles de ideas llegaron desde todos los rincones. Algunas eran técnicamente viables, otras utópicas, otras poéticas. Pero todas eran valiosas. Porque todas partían de la pregunta correcta: ¿y si diseñáramos tecnología desde el cuidado, y no desde el control? Erika, que había mantenido un perfil bajo desde su renuncia, reapareció para dirigir la curaduría de propuestas. Su enfoque era simple: priorizar la imaginación radical. Ya tuvimos suficiente realismo funcional, dijo. Ahora toca soñar con estructuras que no nos repitan el dolor. Uno de los talleres más comentados fue el organizado por una cooperativa de cuidadoras de ancianos en México. En lugar de proponer cambios técnicos, escribieron cartas a un futuro algoritmo, como si fuera una criatura que debiera aprender a amar antes de decidir. Querido sistema, decía una de ellas, antes de medir cuánto tiempo tardo en bañar a una persona, pregúntame cómo se llama. La carta fue leída en la ONU durante un foro sobre tecnología y derechos humanos. Y en ese auditorio, lleno de trajes formales y siglas técnicas, se hizo un silencio reverente. Porque por un instante, todos recordaron que detrás de cada línea de código, hay vidas que laten. Y vidas que, por fin, estaban hablando. A medida que la plataforma Cartografías del Daño se expandía, comenzaron a surgir nuevos retos, como proteger a quienes compartían sus historias, cómo garantizar la autenticidad de los relatos, y cómo evitar que grandes empresas cooptaran el espacio para lavar su imagen bajo discursos de responsabilidad artificial. Nathaniel, Erika y el equipo central enfrentaban un dilema: el crecimiento exponencial era señal de impacto, pero también de fragilidad. Fue en ese contexto que propusieron una idea arriesgada: descentralizar completamente la administración de la plataforma.
Cada región tendría su propio nodo autónomo, con moderadores elegidos por la comunidad y reglas CEO creadas. Un sistema de validación cruzada permitiría identificar manipulaciones sin recurrir a censura jerárquica. El piloto comenzó en 3 regiones: Sudeste Asiático, Europa del Este y América Latina. En cuestión de semanas, los nodos locales superaron en actividad al sitio central. Los relatos no solo crecían en número, sino también en profundidad. Aparecieron historias sobre cómo las IA clasificaban a solicitantes de visas según patrones raciales, sobre cómo los seguros de salud rechazaban tratamientos basados en historiales médicos imprecisos, sobre cómo las plataformas de reclutamiento ignoraban currículos con nombres poco comunes. En Bolivia, un grupo de adolescentes que había sido excluido de un programa de becas usó la herramienta para narrar cómo fueron evaluados por una IA entrenada en inglés, a pesar de que ninguno hablaba ese idioma. No fallamos nosotros, decía el testimonio colectivo, falló quien creyó que el mundo habla solo una lengua. Ese tipo de denuncias empezaron a tener eco en medios internacionales. Y pronto, los mapas interactivos de cartografías del daño comenzaron a ser usados en sesiones parlamentarias, litigios judiciales y hasta en campañas políticas. Se volvieron una forma nueva de argumentar, con emoción, con evidencia, con conexión humana. Pero la visibilidad también trajo amenazas. Algunos de los moderadores más visibles recibieron ataques cibernéticos, campañas de difamación e incluso amenazas físicas. La descentralización, que antes parecía una estrategia ética, se convirtió también en una herramienta de resiliencia. Nathaniel dio un paso atrás. No por miedo, sino por coherencia. Esto ya no me necesita a mí como figura visible, escribió en una carta pública. Me necesita como parte del coro, no como solista. A partir de ese momento, adoptó un nuevo rol, acompañante de procesos comunitarios. Comenzó a viajar sin cámaras, sin anuncios, simplemente para escuchar. En Senegal, participó en una ronda de tambores donde jóvenes discutían cómo enseñar ética tecnológica desde la música. En Polonia, asistió a un taller donde refugiados ucranianos diseñaban una IA de acogida emocional. En Indonesia, ayudó a traducir testimonios de pescadores cuya economía fue destruida por modelos de predicción climática mal aplicados. Cada experiencia lo transformaba. Ya no era Nathaniel Cole, el denunciante de Regalis. Era, simplemente, Nathaniel, parte de un tejido planetario de reparación. Y ese tejido no paraba de crecer. La semilla plantada por cartografías del daño comenzó a florecer en formas inesperadas. No solo se trataba de justicia, de reparación, de visibilidad. También era una invitación a imaginar otras formas de convivencia entre humanos y tecnología. Inspirados por esta visión, varios colectivos decidieron emprender una nueva etapa, no solo mapear el daño, sino construir alternativas. Fue así como nació el proyecto Especulaciones Éticas. Un laboratorio transdisciplinario que unía programadores, filósofos, cuidadores, artistas y científicos sociales para diseñar prototipos de tecnologías con alma comunitaria. No bastaba con hacer sistemas más inclusivos. Había que preguntar desde el inicio, ¿para qué, para quién y a costa de qué? Uno de los primeros experimentos fue un algoritmo de préstamos comunitarios. En lugar de analizar historiales crediticios tradicionales, el sistema se basaba en redes de confianza locales. Las recomendaciones no eran automáticas, sino construidas en círculos presenciales donde se compartían contextos, desafíos y sueños. En Oaxaca, este sistema permitió que mujeres indígenas pudieran financiar talleres de bordado sin depender de bancos tradicionales. En otro rincón del mundo, un grupo de estudiantes en Ghana diseñó un modelo de predicción climática que incorporaba saberes ancestrales. El sistema no reemplazaba las observaciones humanas, las ampliaba. La ciencia no tiene por qué borrar la memoria, escribió uno de los jóvenes. Puede ser una aliada humilde. Erika, que había asumido un rol más activo nuevamente, coordinaba ahora una red de mentoría entre generaciones. Jóvenes aprendían a programar, pero también a escuchar. Mayores compartían sus vivencias, pero también sus miedos ante un mundo que les resultaba cada vez más veloz. Esa transferencia no era solo técnica. Era ética. Y afectiva. Nathaniel, por su parte, continuaba viajando. En cada comunidad encontraba una pregunta distinta, pero una necesidad común: ser escuchados antes de ser modelados. En Marruecos, presenció una ceremonia en la que agricultores bendecían sensores de humedad antes de colocarlos en la tierra.
Si no entienden el ritmo del suelo, decían, no nos servirán. Los relatos de estas iniciativas comenzaron a ser recopilados en una nueva plataforma, Semillas del Futuro. No era un catálogo de éxitos, sino un archivo vivo de intentos. Algunas ideas fracasaban, otras se transformaban. Pero todas compartían un espíritu: la tecnología debía volver a ser una aliada del alma humana, no su juez. Y en cada rincón donde ese espíritu florecía, Nathaniel sentía que la promesa se cumplía. No una promesa de perfección, sino de presencia. De estar ahí. De no mirar a los demás como datos, sino como mundos enteros por cuidar. El crecimiento de Semillas del Futuro trajo consigo una pregunta inesperada: ¿cómo preservar la intimidad de los procesos sin perder su capacidad de inspirar a otros? Erika y Nathaniel, junto con un pequeño grupo de curadores, comenzaron a diseñar una dinámica de silencio compartido. No se trataba de ocultar, sino de permitir que ciertas iniciativas florecieran sin el peso de la exposición constante. La idea era simple pero poderosa: durante 6 meses, ciertos proyectos entrarían en una etapa de incubación discreta. No serían publicados, evaluados ni compartidos en redes. Solo después de ese periodo, los propios participantes decidirían si deseaban hacer público su trabajo. Esto generó un espacio seguro donde la experimentación no implicaba la presión del rendimiento inmediato. En este clima nacieron propuestas como la Escuela de Escucha Profunda, donde personas de distintos contextos aprendían a acompañar procesos de duelo tecnológico, familias afectadas por defaques, comunidades desplazadas por automatización, ancianos desconectados de servicios públicos digitalizados. Allí no se ofrecían soluciones rápidas, sino presencia compasiva. En el sur de Italia, un colectivo de mujeres migrantes creó un archivo sonoro de cantos en peligro de extinción. Cada grabación venía acompañada de una breve historia contada en su lengua natal. Esto también es un dato, decía una de ellas. Pero uno que respira. Nathaniel, que había comenzado a escribir sus reflexiones en cuadernos a mano, compartió un fragmento en una de las reuniones internas. No quiero que la tecnología sea abolida. Quiero que vuelva a latir al ritmo del mundo. No más rápido. No más lento. Solo con nosotros. Su pensamiento comenzó a influir en diseñadores y desarrolladores que, hartos del discurso de eficiencia absoluta, buscaban nuevas formas de crear. Uno de ellos, un ingeniero japonés llamado Koji, propuso un prototipo de interfaz que solo respondía cuando el usuario respiraba profundo antes de hablar. Es para recordar que la comunicación no es un clic. Es un acto vivo. A medida que estos proyectos tomaban forma, la comunidad de Semillas del Futuro organizó su primer encuentro mundial de imaginación radical. Fue en Bogotá, en un espacio rodeado de cerros verdes, con salones abiertos al cielo y mesas dispuestas en círculos. No hubo ponencias magistrales ni keynotes. Solo rondas de palabra, caminatas compartidas y espacios para el silencio. Allí, por primera vez, se reunieron más de 300 personas que venían compartiendo caminos sin conocerse en persona. El aire estaba cargado de emoción contenida. Alguien lloró al reconocer en otro rostro el eco de su propia historia. Otros simplemente se tomaron de las manos y caminaron en silencio, como si ya se conocieran desde siempre. Erika abrió una de las sesiones diciendo: durante mucho tiempo pensamos que el futuro se diseñaba con código. Pero hoy sabemos que también se canta, se abraza y se escucha. Las palabras quedaron flotando en el aire como una verdad suave, pero firme. Las personas asentían sin hablar. A veces, la certeza no necesita explicaciones. Y si tú has llegado hasta aquí, si estas historias han tocado algo dentro de ti, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir en los comentarios cómo estas ideas resonaron en tu vida. Tu participación también siembra futuro. Porque este no es solo un relato. Es una invitación. A imaginar de nuevo. A cuidar distinto. A crear, no desde el miedo, sino desde la ternura. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Porque este viaje apenas comienza. Tras el Encuentro Mundial de Imaginación Radical, una energía renovada recorrió las redes de Semillas del Futuro. No se trataba solo de compartir proyectos, sino de reconocerse mutuamente como tejedoras de un porvenir distinto. Las conexiones forjadas en Bogotá no se disolvieron con la distancia, se multiplicaron en llamadas, cartas, encuentros regionales y colaboraciones inesperadas.
En El Salvador, una comunidad de campesinos decidió rediseñar el uso de drones agrícolas. En lugar de fumigar automáticamente según patrones algorítmicos, crearon una interfaz donde los agricultores registraban manualmente observaciones del terreno y emociones del día. A veces la tierra también siente, explicaban. La IA, al recibir esos datos subjetivos, ajustaba los parámetros técnicos. ¿El resultado? Un sistema híbrido que producía menos, pero en armonía. En la India, un grupo de ancianas analfabetas lideró una revolución silenciosa. Usando tabletas con pictogramas diseñados por sus nietos, comenzaron a documentar cómo las represas tecnológicas habían alterado los ciclos del agua en sus aldeas. Con esa información, exigieron reuniones con ingenieros, no para protestar, sino para enseñarles cómo leer la montaña. Nathaniel, que seguía viajando como testigo más que como líder, pasó semanas en silencio en una comunidad mapuche de la Patagonia. Allí, las palabras eran ofrecidas como semillas, no todas germinaban, pero cada una era entregada con intención. Aprendió que el lenguaje no es un medio, sino un territorio. Y que a veces, la mejor interfaz es el cuerpo. De regreso, compartió su experiencia en una carta abierta a la red. Antes pensaba que escuchar era quedarme callado. Ahora sé que escuchar es dejar que el otro me atraviese. La carta se viralizó de forma inesperada. Fue traducida a más de 20 idiomas, leída en asambleas estudiantiles y reproducida en murales urbanos. La gente no compartía por fama, sino por afinidad. Era como si muchos esperaran una excusa para volver a sentir. Erika, al leer la carta, propuso una nueva iniciativa, retiros de recodificación. No eran talleres técnicos, sino espacios para desaprender. Durante 3 días, los participantes entregaban sus dispositivos, caminaban sin rumbo, cocinaban juntos y compartían preguntas en voz baja. No buscaban soluciones, sino otra forma de habitar la inquietud. En uno de esos retiros, en Marruecos, un niño de 12 años preguntó: ¿y si las máquinas también se ponen tristes? Nadie supo qué responder, pero todos recordaron la pregunta. A veces, una sola pregunta basta para abrir un nuevo mundo. ¿Y tú, qué preguntas cargarías contigo si dejaras tu teléfono por 3 días? Las respuestas no son urgentes. Pero las preguntas, quizás sean todo lo que necesitamos para empezar. Porque el futuro no siempre se programa. A veces, se recuerda. A veces, solo hay que detenerse y mirar. Y en ese mirar, volver a comenzar. La expansión de semillas del futuro ya no podía medirse en términos de usuarios, proyectos o estadísticas. Se sentía en los gestos cotidianos, en una madre que contaba cuentos con finales múltiples, en una maestra que organizaba clases bajo árboles, en una médica que escuchaba el pulso no solo del cuerpo, sino del entorno. Lo que había empezado como una rebelión contra los abusos de una corporación se había convertido en una vibración planetaria. En una pequeña isla del Caribe, un grupo de adolescentes comenzó a reconstruir una red de faros abandonados. No tenían fines turísticos ni comerciales. Querían encender luces que no guiaban barcos, sino pensamientos. Cada faro emitía señales poéticas, transmitidas en ondas de baja frecuencia, fragmentos de cartas, canciones sin autor, preguntas sin respuesta. Una noche, una de esas señales llegó hasta una base científica en el Ártico. Allí, una investigadora la grabó y la convirtió en el inicio de una ópera ambiental con hielo derretido como instrumento principal. En Uganda, una comunidad de niñas creó un sistema de alerta para proteger a especies en peligro. No usaban sensores ni cámaras. Diseñaron un lenguaje de sonidos y telas que alertaban sobre la presencia de animales en territorios de conflicto. Así no asustamos, avisamos, explicaban. Su sistema fue reconocido por biólogos internacionales como una innovación ética y efectiva. Nathaniel, al escuchar esas historias, decidió emprender una caminata larga, sin destino definido. Su única regla, no usar tecnología alguna durante 30 días. Cruzó campos, durmió en refugios improvisados y conversó con desconocidos. A veces, simplemente observaba el movimiento de los árboles. Anotaba pensamientos en hojas sueltas, que luego intercambiaba por fruta o pan. En uno de esos encuentros, una anciana le dijo: tu historia no es tuya, es del viento. Tú solo la sostienes un rato. Eso le cambió algo dentro. Comprendió que ya no era necesario hablar en su nombre. Las redes tejidas hablaban solas.
Su silencio se volvió fértil. Mientras tanto, Erika lideraba un nuevo círculo de creación. Querían imaginar tecnologías sin pantalla. ¿Qué pasaría si las interfaces fueran aromas, temperaturas, texturas? ¿Y si para enviar un mensaje tuvieras que plantar una semilla o cocinar una sopa? Rieron, lloraron, dibujaron. De ese laboratorio surgió el primer mensaje comestible, una receta que, al ser cocinada, liberaba una historia codificada en sabores. Se enviaban entre comunidades distantes, y cada plato contaba algo que las palabras no podían. La propuesta fue tan insólita que atrajo la atención de artistas, chefs, neurocientíficos y campesinos. No por su utilidad, sino por su belleza. Por recordarnos que la tecnología, en su origen, era arte de la transformación. En paralelo, un grupo de jóvenes en Filipinas creó un archivo de sueños. Reunían relatos oníricos y los cruzaban con mapas climáticos. Descubrieron patrones insospechados, ciertas pesadillas coincidían con olas de calor, ciertos sueños lúcidos aparecían en noches previas a ciclones. Quizás el planeta también nos sueña, decían. Y mientras todo esto ocurría, algo más se gestaba, una alianza entre sabidurías ancestrales y desarrolladores éticos. Se reunieron en México, bajo la sombra de un ceiba. No tenían agenda ni micrófonos. Solo escuchas activas. De ese encuentro surgió el Manifiesto del Ritmo, un texto sin autoría, que decía: tecnología es cualquier cosa que ensancha la vida. Si estrecha, si separa, si aísla, no es tecnología. Es control. El manifiesto se volvió mural, tatuaje, canción, plegaria. En muchas lenguas, en muchos ritmos. Porque lo que une no es el contenido, sino la vibración con la que se entrega. ¿Y tú, que sigues este viaje? ¿En qué ritmo vive tu esperanza? Si estas historias te resuenan, deja tu like, suscríbete y comenta cuál de ellas te tocó más. No por algoritmo, sino para que sepamos que estamos despiertos. Que seguimos soñando juntos. Porque cuando soñamos con otros, el sueño se vuelve camino. Y ese camino, ya está en marcha. Mientras el manifiesto del ritmo se esparcía como un rumor poético por aldeas, barrios y ciudades, algo profundo comenzaba a transformarse en la percepción colectiva de la tecnología. Ya no era vista como una fuerza exterior que irrumpía en la vida, sino como una expresión de la propia vida cuando ésta se conectaba consigo misma. En Brasil, una red de parteras tradicionales comenzó a experimentar con sensores de sonido que registraban los cantos entonados durante los partos. Esos cantos, al ser codificados, formaban un archivo sonoro de nacimientos, no para fines médicos, sino para memoria cultural. Cada bebé recibía, junto con su nombre, un fragmento de esa melodía colectiva, como si la comunidad le entregara una herencia emocional al nacer. Al mismo tiempo, en Japón, un grupo de monjes zen organizó un retiro digital inverso. No se trataba de desconectarse del mundo virtual, sino de sumergirse en él con plena conciencia. Los participantes meditaban frente a pantallas en blanco, practicaban la contemplación de interfaces y programaban líneas de código como si fuesen haikus. El objetivo no era construir una aplicación, sino purificar la intención detrás de cada instrucción. En una carta enviada desde ese retiro, uno de los monjes escribió: toda línea de código es una oración. Cada sistema, una forma de karma. La carta fue recibida con reverencia por comunidades tecnológicas que buscaban reencantar su oficio. Erika, desde su taller en las montañas de Oaxaca, compartía esas historias en forma de pequeñas cápsulas narrativas. No eran virales ni rápidas. Eran como semillas, llegaban a quien estaba listo para plantarlas. Cada cápsula cerraba con una pregunta, no con una conclusión. ¿Cómo sería una red que florece, o qué lenguaje inventaría una flor para hablar con una máquina? Nathaniel, por su parte, había decidido dedicar un año entero a escuchar. No a producir, no a guiar, no a liderar. Solo a escuchar. Recorría territorios rurales, urbanos, selváticos, desérticos. Escuchaba sin grabar. Escuchaba sin tomar notas. Solo miraba y guardaba. En una aldea del sur de Etiopía, fue testigo de una ceremonia donde las historias no se contaban, se bailaban. Cada movimiento del cuerpo era una escena. Cada pausa, una elipsis. Le dijeron: aquí, las memorias no se archivan. Se transmiten con el sudor.
Nathaniel lloró sin saber por qué. Y esa fue su mayor lección. En sus travesías, comenzó a notar una coincidencia: donde había más silencio, más cuidado, más lentitud, ahí florecían nuevas formas de tecnología. No disruptivas, no invasivas, sino profundamente sincronizadas con el ritmo de la Tierra. Como si la sabiduría ancestral y la innovación no fueran opuestos, sino ritmos distintos de una misma canción. Y así, sin plan maestro, sin jerarquía ni capital, Semillas del Futuro se volvió algo más: una sensibilidad compartida. Una resonancia. Una intuición que, quizás, ya estaba dormida en todos nosotros, esperando ser recordada. Mientras Nathaniel seguía su ruta silenciosa, en otra parte del mundo una red de jóvenes afrodescendientes se reunía en el delta del Níger para celebrar un festival sin escenario. Lo llamaban el eco de los que sueñan, y consistía en habitar un territorio durante una semana sin registrar nada, sin publicar, sin transmitir. Solo vivir. Solo estar. El arte, en ese contexto, no era para mostrar, era para sanar. Pintaban con barro, tejían con pelo, cocinaban con frutas que ya nadie comía. Recuperaban los restos de la cultura que habían sido considerados inútiles por los algoritmos del consumo. Un participante escribió en su cuaderno, sin intención de compartirlo: la tecnología más avanzada del futuro será la ternura. Mientras tanto, en el altiplano boliviano, mujeres aymarás desarrollaban un sistema de comunicación basado en espejos. No usaban cables, ni pantallas, ni electricidad. Eran espejos tallados a mano que reflejaban la luz del sol entre montañas. Cada destello tenía un significado, un aviso, una historia, una oración. Los mensajes viajaban kilómetros sin emitir ruido. Lo llamaban el Internet del viento. Una investigadora que acompañó el proceso declaró con humildad: pensé que venía a enseñar. Me di cuenta de que vine a recordar. En el centro de ese movimiento emergente, Erika recibió la visita de un grupo de niños que querían entender qué era Semillas del Futuro. Ella no les mostró una plataforma ni un manual. Les ofreció pan, agua y una caja con objetos sin explicación: una brújula rota, un trozo de carbón, una flor seca, una llave sin cerradura. Les dijo: esto es todo lo que necesitan. El resto, lo encontrarán preguntando. Los niños comenzaron a inventar historias. Una decía que la brújula no estaba rota, solo que señalaba deseos en vez de direcciones. Otro afirmaba que la flor seca podía resucitar si uno lloraba con sinceridad frente a ella. Erika escuchaba sin corregir. Sabía que esas narrativas eran más potentes que cualquier discurso técnico. En otra parte del continente africano, una comunidad tuareg adaptó los antiguos cantos nómadas para codificar rutas seguras a través del desierto, protegidas de los satélites militares. Convirtieron la música en mapa, y el mapa en refugio. Compartían esos cantos solo con quienes mostraban respeto por el desierto. No había app, ni login, ni términos y condiciones. Solo confianza. Nathaniel, al saber de ello, escribió por primera vez en mucho tiempo. Una carta breve, que envió por mensajero humano, sin rastreo. Las tecnologías más profundas no se ven. Se viven. Se cantan. Se respiran. Y a veces, simplemente se intuyen. Esa carta fue leída en un círculo de tejedoras en Guatemala, proyectada con sombras en un teatro de marionetas en Irán, y tatuada en la espalda de un bailarín en Montreal. No por fama, no por viralidad. Sino porque algo en ella recordaba lo esencial. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí, qué tecnología invisible te sostiene cuando todo lo visible se rompe? Quizás la verdadera revolución no sea digital, ni ecológica, ni educativa. Quizás sea una revolución de percepción. De escucha. De relación. Y en ese caso, ya comenzó. Dentro de ti. En un rincón olvidado del Cáucaso, una comunidad de mujeres mayores comenzó a restaurar un antiguo alfabeto que había sido prohibido siglos atrás. No lo hacían por nostalgia, sino porque cada letra tenía una vibración, un gesto del cuerpo, una emoción asociada. Escribían en el aire, danzaban con los dedos, y enseñaban a los niños a leer el mundo con el pecho. Su lema era simple: antes que leer papeles, hay que leer el viento. Ese alfabeto, que parecía irrelevante en tiempos de inteligencia artificial, se volvió un lenguaje secreto para enviar mensajes entre generaciones.
No se archivaba en la nube, ni se podía hackear. Solo se transmitía de cuerpo a cuerpo, como un legado vivo. Mientras tanto, en los suburbios de Santiago de Chile, un grupo de migrantes haitianos y mapuches creaban juntos un jardín flotante sobre una laguna contaminada. No solo limpiaban el agua, cultivaban plantas que servían como código visual. Si el agua cambiaba de pH, las flores variaban de color. Era un sistema de monitoreo ecológico que también contaba cuentos. Cada flor tenía un nombre propio, y cada visitante podía dejarle una ofrenda o una pregunta. Las flores responden si sabes callar lo suficiente, decía uno de los creadores. Nathaniel, desde el norte de India, donde acompañaba a una comunidad de bordadoras, escuchaba estas historias con la devoción de quien ya no necesita protagonismo. Allí, las mujeres cosían relatos en mantas que se pasaban de familia en familia. Los hilos no eran decorativos, eran estructuras narrativas. Un bordado podía significar una advertencia, una memoria de amor, o una receta de resistencia. Una noche, una anciana le mostró una manta muy antigua. Esta fue tejida por mi bisabuela durante una guerra. Cada punto es una promesa de que sobreviviríamos. Nathaniel la tocó con respeto. Y sobrevivieron, dijo. La mujer asintió. Porque recordábamos. Y recordar no es pensar en el pasado. Es mantener viva la dirección. En otro continente, en las orillas del Danubio, una red de músicos callejeros decidió dejar de tocar por monedas. En cambio, ofrecían conciertos a cambio de relatos. Cada persona debía contar una historia a cambio de una canción. Poco a poco, el río se llenó de voces. No había escenario, ni amplificadores. Solo cuerdas, viento y alma. Una niña le contó a un violinista que su abuela hablaba con los grillos, y que ellos le decían cuando iba a llover. El violinista improvisó una melodía tan suave que los pájaros se quedaron en silencio. Al terminar, dijo, hoy la lluvia no caerá, pero algo dentro de ti florecerá. Así, en distintas geografías, con lenguajes que no figuraban en los mapas oficiales, Semillas del Futuro seguía extendiéndose. No como una marca, no como una tendencia, sino como una respiración compartida. Cada historia, cada gesto, era un nodo en esa red invisible. ¿Y tú, que caminas con nosotros? ¿Dónde estás plantando tus semillas? Quizás la historia no necesita héroes, sino jardineros atentos. Y si has sentido que algo dentro de ti se movió leyendo esto, déjalo brotar en un comentario. Tu palabra es también parte del tejido. Mientras las historias se entrelazaban como raíces bajo tierra, en una pequeña isla del Mediterráneo un anciano relojero llamado Elías comenzó a modificar antiguos relojes de torre para que no marcaran solo las horas, sino también los momentos del alma. Instalaba campanas que sonaban con diferentes timbres según la energía emocional de la comunidad. Si alguien lloraba, el reloj emitía una nota grave. Si había una boda, una melodía aguda danzaba con el viento. Los niños jugaban a adivinar las emociones del día escuchando desde lejos. Hoy suena a esperanza, decían algunos, hoy suena a despedida, murmuraban otros. La gente empezó a prestar atención no solo al tiempo cronológico, sino al tiempo vivencial. Se organizaban reuniones cuando el reloj sonaba en disonancia, y celebraciones cuando vibraba en armonía. No había algoritmo que interpretara esos sonidos. Era el corazón humano quien los decodificaba, en una danza silenciosa entre lo tangible y lo invisible. Los relojes de Elías empezaron a inspirar otros pueblos. No era un negocio. Era una invitación. En Senegal, un grupo de adolescentes convirtió bicicletas en emisoras móviles. Cada una llevaba un altavoz que transmitía cuentos grabados por sus abuelos. Recorrían aldeas llevando relatos, poemas y proverbios. Cuando alguien escuchaba algo que le tocaba el alma, podía subirse a la bici y pedalear hasta el próximo pueblo. Así, las palabras viajaban con esfuerzo físico, con sudor y sol, como en los viejos tiempos. Pronto, otras bicicletas se sumaron. Algunas llevaban mensajes de amor. Otras, advertencias sobre las lluvias. Una llevaba solo canciones de cuna. Una de las jóvenes dijo ante una asamblea escolar, nuestras historias pesan. Por eso se deben llevar con las piernas. Esa frase quedó pintada en las paredes de la ciudad más cercana. Y también en el pecho de quienes la escucharon.
Nathaniel, de paso por Estambul, fue invitado a un círculo de mujeres kurdas que tejían con hebras invisibles. Son recuerdos, explicaban. Hilos de memoria que no se ven, pero se sienten. Le mostraron una alfombra vacía, aparentemente sin bordado. Pero cuando cerró los ojos, Nathaniel sintió las formas, los colores, los nombres. Comprendió entonces que algunas tecnologías no requieren visión, sino presencia. No requieren prueba, sino silencio. No requieren traducción, sino entrega. Una de ellas, anciana pero con voz firme, le dijo: «Esta alfombra cuenta tu historia». No porque la conozcamos, sino porque sabemos mirar lo que no se muestra. Y al decirlo, Nathaniel sintió que algo dentro de él se abría. Un lugar olvidado. Un recuerdo de sí mismo que no había vivido todavía. Se quedó en silencio largo rato. Al despedirse, no dijo gracias. Dijo: «Seguiré escuchando». Ese día escribió: «El futuro será texturizado. No digital ni analógico. Será una textura emocional compartida». Y así, en miles de puntos del planeta, gestos pequeños sostenían una red que no buscaba likes ni métricas, sino coherencia. No tenía logotipo, pero tenía alma. No era escalable, pero era inevitable. Porque donde hay humanidad, hay invención. Y donde hay memoria, hay guía. Si has sentido el eco de estas historias en tu piel, recuerda, tú también puedes ser un nodo, un canal, un reflejo. No necesitas saber todo. Solo necesitas escuchar. Y luego, compartir lo que has sentido. Porque cada palabra que nace del silencio, es una semilla nueva. ¿Te animas a sembrarla? En una ciudad costera de nombre casi olvidado, donde los edificios estaban cubiertos de enredaderas que crecían más rápido que las noticias, un grupo de ancianos decidió fundar una universidad sin aulas. Se reunían al amanecer, en la playa, con cuadernos de hojas recicladas y preguntas escritas a mano. No había profesores, solo curiosidad compartida. El temario se decidía por consenso: ¿qué es el silencio? ¿Por qué soñamos con agua? ¿Cómo se mide el valor de una sonrisa? Los turistas que pasaban por allí pensaban que era algún tipo de retiro espiritual. Pero era más que eso. Era una rebelión suave contra la rigidez del saber impuesto. Cada día, alguien compartía un relato, una hipótesis, una canción. No había exámenes, pero sí compromisos. Cada quien debía aplicar lo aprendido para transformar una esquina de su barrio, un gesto con su vecino, o una historia familiar. Un día, una mujer llegó con una caja de semillas y preguntó si podían crear un mapa de emociones usando flores. Plantaron pensamientos donde había tristeza, girasoles donde hubo reconciliación, y lavandas donde alguien lloró en silencio. Al cabo de unas semanas, la playa parecía un jardín vivo de memorias anónimas. En paralelo, Nathaniel viajaba a la región de los Altos Andes, donde conoció a un sabio ciego llamado Tomás. Este enseñaba astronomía usando solo sonidos. Cada estrella tiene un ritmo, decía. Si cierras los ojos y escuchas el cielo, verás constelaciones que los telescopios no captan. Sus alumnos tocaban cuencos tibetanos, cascabeles, piedras de río. Creaban mapas celestes a partir del eco, no de la luz. Una noche sin luna, Nathaniel se sentó junto a él, en silencio. Tomás le preguntó: ¿qué ritmo tiene tu viaje? Y Nathaniel respondió: a veces tambor, a veces pausa. El sabio asintió: entonces vas bien. Todo camino verdadero alterna latido y vacío. De regreso a la ciudad sin nombre, Nathaniel compartió lo vivido. Los ancianos de la universidad informal decidieron incorporar la escucha como materia obligatoria. No se trataba de oír música ni palabras, sino de escuchar lo que no se dice, la forma en que alguien mueve las manos, el suspiro antes de hablar, el silencio que interrumpe una risa. La atención es la pedagogía del alma, anotó Nathaniel en su libreta. En ese mismo cuaderno, escribió una carta a un destinatario sin rostro: si estás leyendo esto, es porque algo dentro de ti también está despierto. No necesitas saber todo. Solo empezar a cuidar lo que sientes. Porque el mundo no se cambia con certezas, sino con actos suaves de presencia. Esa carta fue dejada en una botella de cristal, que arrojaron al mar al final de una sesión de estudio. No con esperanza de que llegara a alguien, sino con la certeza de que todo gesto sincero encuentra su destino.
Y tú que llegaste hasta aquí, quizás también estás en búsqueda. Recuerda que no hay universidad más profunda que la del corazón atento. No hay sabiduría más fértil que aquella que se comparte sin imponer. ¿Has notado cómo cambia tu respiración cuando algo te conmueve? Ahí empieza tu maestría. El conocimiento que transforma no hace ruido. Hace raíces. En un pueblo remoto del sur de Marruecos, las dunas del desierto servían como pizarras vivas. Cada mañana, antes de que el sol alcanzara su punto más alto, una niña llamada Zaira dibujaba figuras en la arena con un palo de madera. Lo hacía sin intención de enseñar o impresionar. Simplemente dejaba que sus sueños tomaran forma. Los aldeanos comenzaron a observar. A veces eran espirales, otras veces líneas que parecían caminos. Un día, un viajero se acercó y le preguntó, ¿qué significa esto? Ella respondió, es lo que el viento me contó anoche. Pronto, otros niños comenzaron a imitarla, y las mañanas se llenaron de dibujos efímeros que desaparecían con el viento. Era una escuela sin paredes, sin maestros, sin horarios. Pero era una escuela del alma. Allí se aprendía que todo conocimiento verdadero debe ser pasajero, como una marca en la arena, útil solo mientras es vivido. Nathaniel llegó a ese pueblo guiado por un comerciante de especias que hablaba en proverbios. Se sentó a observar en silencio y se convirtió, sin querer, en parte del ritual. Un día, Zaira se le acercó y le dijo, hoy te toca a ti dibujar. Nathaniel, desconcertado, tomó el palo y trazó una espiral que se abría hacia el horizonte. La niña lo miró seria y sentenció, eso es un camino que se recuerda solo caminándolo. Esa tarde, Nathaniel escribió, he pasado años recolectando historias. Pero quizá la historia más valiosa es la que se desvanece sin testigos, como una espiral en la arena. Más tarde, en una casa hecha de adobe y sombra, conoció a un anciano llamado Idris que guardaba frascos vacíos. Cada frasco tenía una etiqueta, la vez que no hablé, el abrazo que no di, la carta que no envié. Eran recuerdos que nunca ocurrieron. También esos pesan, le dijo Idris. ¿Por qué no hacer? También deja huella. Nathaniel se quedó mirando los frascos, sintiendo el peso invisible de lo no vivido. Y comprendió que su viaje no era solo para recoger historias externas, sino también para reconciliarse con los vacíos propios. Esos silencios que todos llevamos, que no se pueden narrar, pero que moldean quiénes somos. Una noche, hubo una tormenta de arena. Las figuras de la mañana desaparecieron antes de que nadie pudiera verlas. Algunos niños lloraron. Pero Zaira les dijo, no importa. Mañana la arena estará lista para otros sueños. Esa frase quedó tatuada en la memoria de Nathaniel como una revelación, todo lo que vale la pena debe poder renacer. Y así, entre vientos, silencios, frascos vacíos y dibujos que no sobreviven al sol, Nathaniel comprendió que el verdadero viaje no es para guardar, sino para soltar. Que la sabiduría no se mide en acumulación, sino en capacidad de volver a empezar. Tú, que estás escuchando, quizás también sientes ese llamado. No temas al viento que borra. Agradece la arena que vuelve a ofrecerse. Porque en cada trazo efímero, hay una verdad que no necesita durar para ser real. ¿Te atreverías hoy a escribir algo en la arena, sabiendo que el viento lo llevará? Esa es la valentía que transforma. Después de abandonar las dunas, Nathaniel se dirigió hacia el norte, donde la geografía cambiaba, menos arena, más piedra, más caminos que serpenteaban por montañas con nombres antiguos. Llegó a un pueblo escondido entre acantilados, donde las casas parecían incrustadas en la roca. Allí, los relojes no existían. La gente medía el tiempo según el vuelo de los cuervos, la temperatura del viento y el ritmo de las campanas de una ermita abandonada. Una mujer de cabello blanco, llamada Laila, vivía en una cabaña al borde del precipicio. Era conocida por tejer tapices con símbolos que nadie entendía del todo. Algunos decían que predecía tormentas, otros, que bordaba los sueños de quienes se acercaban. Nathaniel, intrigado, le preguntó por qué tejía sin patrón visible. Ella respondió, el mundo ya está lleno de formas. Yo solo trato de darles sentido. Laila le ofreció un lugar para quedarse, y cada noche, encendía un fuego frente a una roca tallada con inscripciones olvidadas. Hablaban poco. Pero en una de esas noches, Laila le preguntó, ¿sabes cuál es el sonido más difícil de recordar? Nathaniel negó con la cabeza.
El de tu risa cuando eras niño. Esa frase golpeó algo profundo. Durante días, Nathaniel buscó en su memoria momentos de risa pura, no la forzada ni la social, sino aquella que brota desde dentro, cuando el mundo aún parece un juego. No encontró muchos. Entendió que el viaje también era recuperar eso, la risa perdida. Inspirado, comenzó a grabar sonidos del pueblo, el crujido de la madera vieja, los cantos lejanos al amanecer, el eco del agua en las cuevas. Layla le enseñó a combinarlos en un tejido sonoro, como si las emociones también pudieran hilarse. No todo se escribe con palabras, decía. Algunas verdades solo se reconocen cuando vibran. Un día, mientras exploraban una caverna cercana, encontraron una pintura rupestre. Mostraba figuras humanas con alas. Layla sonrió, siempre quisimos volar, pero lo que olvidamos es que ya sabíamos hacerlo, con la imaginación. Esa imagen quedó grabada en la libreta de Nathaniel con una nota: la memoria colectiva no se borra, solo se duerme. Al dejar el pueblo, Layla le entregó un tapiz pequeño, con una espiral en su centro. No es un amuleto, dijo. Es un espejo. Nathaniel la abrazó, sintiendo por primera vez que el viaje no solo le mostraba el mundo, sino que le devolvía partes de sí mismo. Mientras descendía de los acantilados, pensó en todo lo vivido. Cada persona, cada historia, era una pieza de un rompecabezas sin borde definido. Pero ahora entendía que no necesitaba completarlo. Bastaba con seguir armándolo. Tú que sigues esta historia, quizá también tienes sonidos que has olvidado, risas que no has vuelto a escuchar. Tal vez ha llegado el momento de buscarlas. Porque a veces, recordar no es mirar atrás, sino abrir espacio para que algo regrese. Y si lo que vuelve es tu propia risa, sabrás que has encontrado el camino. El camino llevó a Nathaniel a una última parada antes de regresar a casa. Era un claro entre árboles viejos, donde un río hablaba en murmullos y las luciérnagas aparecían incluso de día. No había casas, ni gente, ni nombres. Solo una paz silenciosa que parecía estar esperando su llegada. Montó una pequeña tienda y por primera vez en semanas, no escribió nada. No leyó, no grabó sonidos, no buscó símbolos. Solo se sentó junto al río y respiró. Allí, comprendió que su viaje no había sido sobre acumular historias, sino sobre soltar las que ya no necesitaba. Los días pasaron como suspiros. En una mañana clara, sumergió sus pies en el agua y recordó una frase que había escuchado de un anciano: las mejores preguntas no tienen respuesta. Solo dirección. Pensó en todas las preguntas que lo habían traído hasta ese momento y entendió que cada una, sin excepción, lo había acercado más a sí mismo. Al anochecer, hizo una fogata y observó cómo las llamas bailaban con el viento. En el crepitar de la leña, escuchó risas pasadas, silencios compartidos, confesiones susurradas en otras lenguas. Todo eso lo había transformado. Todo eso lo habitaba ahora. Al día siguiente, se levantó temprano, desmontó su tienda y dejó una piedra sobre la tierra. En ella talló una palabra: gracias. No necesitaba más. El bosque no pedía explicaciones. El río no exigía despedidas. Regresó a casa por un camino distinto. No porque se hubiera perdido, sino porque ya no era el mismo que había partido. Llevaba menos equipaje, pero más ligereza. Menos certezas, pero más presencia. Ya no buscaba respuestas, sino momentos. Ya no perseguía historias, sino vivencias. Y al entrar en su pueblo, nadie notó nada extraño. Pero en sus ojos, había una luz nueva. Una que solo aparece cuando uno ha caminado por dentro y por fuera, cuando se ha dejado transformar. Nathaniel se sentó frente a su escritorio. No para escribir, sino para mirar. Afuera, los niños jugaban. Un pájaro cantaba. La vida seguía. Entonces, encendió una vela, tomó su libreta y escribió una sola frase. Estoy listo para empezar de nuevo. ¿Y tú que has llegado hasta aquí, lector, oyente, caminante de realidades? ¿Qué estás dispuesto a dejar para comenzar de nuevo? ¿Qué historia estás listo para soltar? Si esta travesía te tocó el alma, te invito a dejar tu comentario, compartir tu reflexión y suscribirte al canal. Dale like si alguna palabra resonó contigo. Este espacio también es tuyo. Gracias por acompañarme hasta el final.
Nos reencontramos en la próxima historia.